días. ¿Cómo están todos? Bien. Qué bueno, me da gusto. Y la verdad es que, como siempre, es un privilegio estar aquí adelante para hablar de la palabra de Dios. Y pues el día de hoy seguimos con el estudio del libro de Génesis, que ya llevamos varios domingos haciendo. Los orígenes, ya estamos en el capítulo 5, y el día de hoy hablaremos de un hombre muy especial y de su historia. Y este hombre, como ahí dice, es Enoc. Y es especial porque es una de las dos personas que en la Biblia se menciona específicamente que caminó con Dios. La otra persona es Noé, de quien se hablará en una prédica más adelante. Y la historia de Enoc también es muy especial porque también es una de las dos personas que también en la Biblia se menciona específicamente que Dios lo llevó al cielo sin experimentar la muerte física. La otra persona sabemos que es el profeta Elías. Así que Enoc es un gran ejemplo de una vida llena de significado y de mucho ánimo y exhortación para todos los cristianos de todas las épocas. Enoc fue un hombre justo, piadoso y tuvo una íntima y especial relación con Dios. Él andaba en sus caminos, caminaba con Dios, lo seguía, lo obedecía y trataba de agradarle y glorificarlo en todo lo que él hacía. Él predicó la verdad a las personas de su tiempo y Dios se agradó tanto de Enoc que fue llevado al cielo sin experimentar la muerte física, abriendo así para todos la esperanza de un destino final diferente al de la muerte, a uno de vida eterna en la presencia de Dios. Pero ¿cómo fue que Enoc se forjó este brillante destino? ¿Qué es caminar con Dios? ¿Qué implica caminar con Dios? ¿Cuál es la evidencia de que se está caminando con Dios? ¿Cuáles son las consecuencias de no caminar con Dios o de caminar con Dios? En este mensaje trataremos de ver todas las respuestas que tiene la Biblia sobre estas interrogantes y al final trataremos de darle una aplicación práctica para nuestro diario vivir, ¿de acuerdo? Así que vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Acompáñenme a orar. Señor Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque podemos venir a tu palabra y estudiarla, Señor. Y te pedimos por sabiduría y por discernimiento para que solamente nos quedemos con tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos para que tú nos edifiques y que tú seas glorificado en él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 5 del libro de Génesis y vamos a leer, pues yo sé que la semana pasada vieron del versículo 1 al 11, pero vamos a leer todo el capítulo desde el 1 para no perder el hilo. Permítanme un momento. Génesis 5, desde el versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice así: Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Versículo 12. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió.
Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel, después que engendró a Jared, 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Para iniciar nuestro estudio del día de hoy, quiero que recordemos muy rápidamente algunos de los pasajes que hemos visto en lo que llevamos en el estudio de Génesis. Y quiero que veamos el Génesis 1:27, donde dice que Dios crea a Adán y a Eva a su imagen con el propósito de tener una relación con ellos y que ellos tuvieran una vida eterna en el huerto. Génesis 2:17. Dios da las instrucciones de no comer del árbol de la sabiduría, so pena de muerte. Recuerden, este pasaje es muy importante. Génesis 3:6. El hombre desobedece la instrucción dada por Dios, dando así la entrada al pecado y a la muerte como su consecuencia. Génesis 3:15. Dios sentencia a la serpiente, que es la representante de Satanás, de que un descendiente de la mujer lo derrotaría, haciendo alusión al Mesías que un día vendría naciendo de una joven virgen y que desbarataría las obras de Satanás. Este es otro versículo que quiero que recuerden. Génesis 4:8. Caín mata a su hermano Abel y de esta forma Caín se convierte en el representante de la simiente de la serpiente, mientras que la representación de la simiente de la mujer queda vacante al morir Abel. Génesis 4:25. Dios no deja trunco su plan y hace que Eva conciba a Set, cuyo nombre quiere decir puesto en lugar de, y que viene a ocupar el lugar de Abel en la simiente de la mujer. Y aquí tenemos dos genealogías de Adán, una impía y malvada a través de Caín y otra piadosa a través de Set. De la genealogía malvada, de la genealogía impía, ya se habló en prédicas pasadas. La semana pasada iniciamos con el estudio de la genealogía piadosa y el día de hoy nos vamos a enfocar en esta genealogía que es de la cual vendría el Mesías en un futuro. Y a pesar de que esta descendencia de Adán por parte de Set siempre tomó en cuenta a Dios, a diferencia de la otra genealogía, y buscó hacer su voluntad, eso no evitó que la consecuencia del pecado, o sea, la muerte, pasara de generación en generación. Romanos 6:23 dice, porque la paga de pecado es muerte. Y Romanos 15 dice que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y desde Génesis 5:4 que se vio hasta Génesis 5:11 dice que Adán, Set, Enos vivieron cierta cantidad de años, tuvieron hijos e hijas y finalmente murieron. El pecado de Adán afectó a toda la humanidad. Nuestro destino es físicamente volver al polvo, claro, si no viene Jesús antes, ¿verdad? Así que vamos a continuar con la descendencia de Adán a través de Set en el pasaje que el día de hoy nos toca. Y vamos a leer el versículo 12 y versículo del 12 al 14 de Génesis 5. Y dice así: vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. El nombre de Cainán significa adquirido y posiblemente se le puso así porque era un niño deseado y valorado y querían que fuera adquirido para Dios. Pero estos buenos deseos de sus padres al ponerle este nombre no son suficientes para impedir el cumplimiento de Génesis 2:17
y dice que Cainán murió. Versículo 15 y 17 de nuestro pasaje, dice así: vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel, después que engendró a Jared, 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. El nombre de Mahalaleel significa, según algunas fuentes, Dios brilla, y según otras fuentes, el que alaba a Dios. Y bueno, pues tiene sentido. Si alabamos a Dios, pues hacemos brillar a Dios. Se ve que esta generación realmente buscaba a Dios y lo alababa, pero tampoco es suficiente para aliviar el problema de Génesis 2:17, y Mahalaleel sufre la consecuencia del pecado y murió. Versículo 18-20, del 18 al 20 de nuestro pasaje, dice: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. El nombre de Jared significa el que descendió del cielo, según algunos, y según otros significa siervo. Y bueno, en general da la idea de que no solamente se buscaba a Dios, que no solamente adoraba a Dios, sino que además servía a Dios. Él definitivamente, esta generación, servía a Dios, pero tampoco fue suficiente para resolver el problema de Génesis 2:17, y Jared también sucumbe a la consecuencia del pecado y dice que murió. Y entonces, en el versículo 21 que vamos a ver, aparece la persona que el día de hoy vamos a hablar, Enoc, pero no el Enoc que vimos en la generación de Caín. Este es otro Enoc. Y dice el versículo 21: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. El nombre de Enoc significa consagrado o dedicado. Y podemos decir que Enoc no solo alababa a Dios y lo buscaba, no solo servía a Dios, sino que él estaba dedicado y consagrado en cuerpo y alma a Dios. Él vivió, tuvo una familia y engendró a su primogénito Matusalén. Y antes de continuar, déjenme decirles qué pasó con él. Génesis 5:27 dice: fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Así que estamos viendo que murió, y murió, y murió. Y así podemos seguir hasta el día de hoy. No hay escapatoria, es inevitable. La muerte nos espera. Y no solamente estoy hablando de la muerte física, sino también estoy hablando de la muerte eterna en el lago de fuego, apartados por toda la eternidad de la presencia de Dios. Y volvamos a nuestro pasaje, versículo 22. Dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Aquí vemos algo diferente de lo que veníamos leyendo desde el versículo 4. Aquí dice: y caminó Enoc con Dios. Lo que la palabra nos está diciendo es que Enoc tuvo esa relación tan profunda y cercana que Dios quería tener con Adán y con Eva cuando los creó, y por extensión pues con toda la humanidad, pero que fue rota. ¿Por qué? Por el pecado. En Génesis 3, versículo 8 y 9, dice que: y oyeron, ¿quiénes? Adán y Eva. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Justo después de la caída, Dios se presenta en el huerto del Edén y llama a Adán. ¿Y qué hace? Lo escucha caminando y se esconde por miedo, pues estaba desnudo. Esto a mí lo que me dice es de que Dios iba al huerto todos los días a caminar con Adán y con Eva, y ahí tenían esa comunión, no solo una comunión de camaradería, una comunión de padre a hijos, y una comunión de creador a criaturas. Pero ¿qué hace Adán? En lugar de confesar su pecado y pedir perdón, se esconde, trata de evadir la culpa, y al igual lo hacemos nosotros. Dejamos que el pecado tome el control de nuestra vida,
al no confesarlo, y eso en definitiva nos aleja, nos aparta de Dios. El versículo que decimos dice: caminó con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, algunos dicen que Enoc buscó a Dios después de que tuvo a Enoc, pero yo más bien concuerdo con otros comentarios que dice que Enoc siempre trató de buscar a Dios, siempre trataba de alabarlo, pero lo hacía en la medida de lo posible, o sea, como yo y como seguramente muchos de ustedes lo hacen, ¿sí? Tenemos la lectura de la Biblia por las mañanas, tenemos el devocional, meditamos, venimos a la iglesia, inclusive podemos tener un ministerio, pero ¿realmente caminamos con Dios? ¿Realmente rendimos nuestra vida a Él? ¿Obedecemos su palabra? ¿Amamos a su iglesia? Así era Enoc seguramente, pero cuando nació su hijo, él sintió el peso de la responsabilidad de comunicar el conocimiento de Dios a su prole, y decidió que él primeramente debía de conocer a Dios. No podemos comunicar nada si antes nosotros no lo conocemos, y para conocer a Dios solamente se logra caminando a su lado cada día. Y para esto Enoc no se hizo un ermitaño, no se hizo una asceta que se fue a un lugar lejano a estar solo para concentrarse en este objetivo. No, él siguió con su vida, él siguió con su familia, su trabajo, tuvo más hijos y más hijas. Y es que a veces nosotros pensamos que en el lugar donde estamos, en las circunstancias en que vivimos, no es posible buscar a Dios. Y nos convencemos de que vamos a buscar a Dios cuando no tenga que trabajar tanto para pagar la hipoteca, cuando los hijos no demanden tanta atención, cuando termine mis estudios, cuando salga de esta enfermedad, y así podemos seguir. Pero ¿sabes qué? A Dios lo puedes encontrar exactamente en el lugar en que Él, en su soberanía, te ha puesto, y en las circunstancias en que la providencia te ha permitido vivir. La vida de Enoc impactó no solamente la de sus hijos, sino también la de muchas otras personas. La de sus hijos lo sabemos porque en otra prédica más adelante vamos a hablar de Noé, quien fue su bisnieto, y que es la otra persona de que en la Biblia se dice que caminó con Dios de esta manera tan especial. En Génesis 6, versículo 9, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Si nosotros buscáramos sinceramente a Dios, el impacto de la vida en nuestros hijos y cercanos sería tremenda. Quizá no lo veremos. Enoc tuvo que esperar 3 generaciones y al final no lo vio. Chequen esta tabla. Aquí está Enoc. Tuvo que esperar que pasara Matusalén, Lamec y hasta Noé, pero él ya no lo vio. Pero ¿qué me dicen de Adán? Adán también comunicó la palabra de Dios a sus hijos. Recuerden que él caminó con Dios, falló, pero él conocía a Dios y le comunicó la palabra de Dios a Seth, y tuvo que esperar 1, 2, 3, 4, 5, 6 generaciones para ver un resultado tremendo, un resultado muy especial de ver a su tataranieto caminar con Dios como Dios quería caminar en un principio con Adán. Finalmente, Adán no alcanzó a ver que no fue llevado a Dios, pero sí lo vio caminar con Dios. Así que no entremos en desánimo, confiemos que Dios tiene el control, y en su momento la semilla que cada uno ha puesto en sus hijos dará el fruto adecuado. También Enoc impactó la vida de muchas personas de su generación. Dice Judas 14:15, dice: de estos también profetizó Enoc. O sea, Enoc también era un profeta que era conocido en los tiempos de los apóstoles de Jesús. Dice: séptimo desde Adán, para no confundirlo con el Enoc de Caín. Dice: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente,
y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc profetizaba a las personas de su generación acerca del juicio que Dios traería a los impíos. ¿Y cómo sabía Enoc eso? Bueno, pues al caminar tanto tiempo con Dios, le revela parte de su justicia y de su juicio que traería contra los pecadores. El día de hoy, nosotros ya tenemos la revelación completa. ¿Realmente hacemos como Enoc? ¿Aprovechamos cada oportunidad que Dios permite para hablar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, amigos, vecinos, conocidos, del juicio que van a enfrentar si no se reconocen como pecadores y de la necesidad que tienen de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Lo hacemos o nos da pena? Salud. Hemos hablado de que no caminó con Dios, pero ¿qué es caminar con Dios? La palabra caminar proviene del hebreo halak y se refiere a transitar por una senda que conduce a una meta. Se trata de caminar al lado de Dios por una senda establecida por Dios para llegar a una meta fijada por Dios. Y les adelanto que caminar con Dios es andar en la senda de la santidad, dirigidos por el Espíritu Santo para llegar a la meta que es la patria celestial. Y Dios mismo toma este proceso, la iniciativa de iniciar este proceso. ¿Recuerdan? ¿Quién fue en busca de quién? En el huerto. Ellos, Adán y Eva, corrieron a esconderse, pero Dios fue por ellos. Él trató de traerlos. Y esta es una constante en toda la Biblia, queriendo Dios entablar una relación con el hombre, a diferencia de otras religiones que dicen que es el hombre el que trata de religarse con Dios. Dice Levítico 26, 11 y 12, dice: y pondré mi morada, está hablando de Dios, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Está hablando de ese deseo de Dios de andar con nosotros. Y entonces yo me pregunto, si Dios desea esto, ¿por qué no todos tenemos esa relación con Dios? Y la respuesta es por nuestro orgullo, por anteponer nuestros deseos a los deseos de Dios. Que Dios ande con nosotros solamente sucederá si cumplimos con lo que dice Levítico 26, versículo 3. Si anduvieres en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra. No mis mandamientos, no mis decretos, sino los de Él. Para caminar con Dios, ambos, Dios y yo, necesitamos estar de acuerdo en querer hacerlo. Amos 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces ya vimos que Dios sí quiere caminar con nosotros, pero ¿y nosotros queremos hacerlo? Debemos buscar intencionalmente a Dios, si no, Él nos va a dejar. Dirá: ok, ¿quieres andar tú por tu camino? Adelante, hazlo. Segunda de Crónicas 15, la segunda parte del versículo 2 dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, Él también os dejará. Y entonces, cuando Él te deja, pues ya, tú vas a andar a tu camino. Si tú no vienes cada día a la Biblia con la intención de buscarlo, de conocerlo cada día, Él te va a dejar. Si tú no vienes para pasar tiempo con Él, conocerlo, conocer sus mandamientos, acatar sus mandamientos, sus decretos y ponerlos por obra, Él te va a dejar. Pero ¿qué implica caminar con Dios? Caminar con Dios tiene varias implicaciones. Aquí solamente vamos a poner algunas. La primera, pues ya lo dijimos, es tomar la decisión de querer seguir a Dios. Caminar con Dios no es algo que va a pasar de forma espontánea. Se requiere de una decisión por parte de nosotros, una decisión consciente y deliberada. Y esta va a ser una decisión radical, que seguramente irá en contra de la corriente del mundo. Así como Enoc en su época, la mayoría de la gente estaba pues haciendo todo para incrementar sus éxitos terrenales, sus riquezas, su reputación, su fama, y todo esto sin tomar en cuenta a Dios y acumulando la maldad en el mundo.
Enoc tomó la decisión de anteponer a Dios ante todo. La segunda implicación es ir en la misma dirección que Dios está yendo. Caminar con Dios significa que iremos donde Él vaya. Acepto su dirección y vamos por el mismo camino. Y cuando ese camino lleve a un lugar donde yo no quiero ir, yo no voy a discutir ni a negociar con Dios. Ya decidí caminar con Él, entonces me alineo a su voluntad y voy donde Él vaya. La tercera implicación es cultivar una amistad con Dios. Obviamente, si se va por senderos diferentes, es imposible cultivar una amistad con quien sea. Pero al caminar junto a Dios, se cultiva esa amistad y se desarrolla una intimidad que nos va a hacer conocerlo más y más. Y al hacerlo, vamos a amar las cosas que Él ama y vamos a detestar las cosas que Él detesta. Versículo 23 de nuestro pasaje dice: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Entonces, la cuarta implicación de caminar con Dios es que este debe ser un hábito. Para Enoc, caminar con Dios no fue un impulso repentino de cuando nació su hijo y ya luego se olvidó, ¿no? Él caminó con Dios por al menos 300 años. Entonces, caminar con Dios debe ser un hábito y no es algo que hacemos un rato en la mañana y que ya luego cierro mi Biblia y digo, ok, hasta mañana otra vez, y ya me integro a mis actividades diarias hasta el otro día. Enoc fue un hombre íntegro porque consultaba e incluía a Dios en todas las decisiones y en todas las actividades que él hacía durante el día, todos los días. Seguramente falló muchas veces, pues él era un hombre igual que nosotros. Pero su corazón siempre estuvo dispuesto a serle fiel a Dios en todo. Y dime tú, ¿qué tanto incluyes a Dios en tus decisiones diarias y en las actividades de tu día a día? ¿Realmente lo incluimos? Versículo 24 de nuestro pasaje, y ya es el último, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Wow. Enoc, como ya dijimos, fue un hombre justo, piadoso, y Dios se lo llevó al cielo sin pasar por la muerte física. Pero ¿por qué Dios se lo llevó al cielo? La razón la encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, o sea, fue llevado. Y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, antes de que Enoc fuera tomado de la tierra y llevado al cielo, él tuvo que ver agradado a Dios. Dios se lo llevó por la fe y por ese testimonio que tuvo de haberlo agradado. Enoc demostró que agradaba a Dios porque su vida había sido transformada para andar en los caminos de Dios, siendo obediente y fiel a su palabra. Así que la quinta implicación que tenemos de caminar con Dios es una vida transformada. La fe la vamos a ver en un momento más. Así que Enoc vivió para agradar a Dios y no a sí mismo. Lo importante no es hacer lo que es mejor para nosotros según nuestro punto de vista. Lo realmente importante es agradar a Dios dejando de lado nuestro ser, nuestras conveniencias, nuestro egoísmo y nuestro orgullo. Esto nos va a hacer ver la vida de una forma totalmente distinta a como la ve la mayoría de las personas. Y esto va a afectar de manera radical las decisiones que tomes. Va a afectar de manera radical tu forma de hablar. Va a afectar también lo que ves, lo que escuchas, lo que comes, lo que bebes. En fin, va a afectar todas las áreas de tu vida y va a transformar tu carácter, y eso impactará tu actuar en tu vida cotidiana, en donde estés, en la escuela, en el trabajo, en tu noviazgo, en tu matrimonio, al momento de conducir en el tráfico, en la interacción con los demás, cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, cuando estamos enfermos, en la prueba, en fin, en cualquier momento y circunstancia, tú vas a ver la vida diferente. Caminar con Dios transforma nuestro carácter a la semejanza de Cristo, de gloria en gloria. Sexta implicación: caminar con Dios es vivir en santidad. Ya lo vimos antes.
Y si tuviera que resumir en un solo pasaje lo que agrada a Dios, sería en este pasaje que Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica, en su primera carta, capítulo 4, del versículo 1 al 7, y dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Está fácil, ¿no? Apartarse de la fornicación. Y con esto se habla de todas las manifestaciones sexuales fuera del matrimonio. Cuidar de la esposa en santidad y honor. Y por extensión tratar bien a los hijos, a los padres, a los jefes, a los subordinados. No hablar mal de nadie, no engañar a nadie. Y podemos seguir, agarrar la Biblia e ir señalando cada una de las cosas que nos piden. La idea de santidad es apartarse del mundo para someterse a Dios y hacer solo lo que a Él le agrada. ¿Y saben qué? En nuestras fuerzas, esto no solamente es difícil, sino que es imposible. No es lo natural en nosotros, en donde habita el pecado. Solo buscamos nuestro bien, nuestro confort. Para andar en santidad necesitamos lo mismo que en su momento necesitó Enoc, lo mismo que en su momento necesitó Abraham, Moisés, Jacob y todos los demás patriarcas. ¿Y saben qué es? Ahora sí, necesitamos fe. No podemos agradarle esforzándonos en nuestras buenas obras. ¿Por qué? Porque jamás serán suficientes. Los estándares de Dios son tan altos, porque Dios es perfecto y Él solamente quiere la perfección. Y ningún ser humano es perfecto. Dios se complace cuando tú le crees y cuando actúas en base a esa fe y no en base a tus vanos esfuerzos. Así que la séptima implicación es caminar con Dios, es tener fe. Esa es la constante para agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es el soporte, es el punto medular. Él no creyó que hay un Dios y que es real y que recompensa a los que le buscan. Y lo más maravilloso es que Dios mismo, como ya vimos, es el que quiere tener esa relación y Dios nos da la fe para caminar con Él y agradarle. Tú no puedes caminar con Dios y agradarle si no le crees a Dios. No es cuestión de sentimientos, sino de fe. Pablo dice que andamos por fe y no por vista. Pero ¿en qué o en qué se debe de poner la fe? Mucha gente dice, debes de tener fe, estamos de acuerdo, y dice, en lo que tú creas, pero ten fe. ¿En qué vamos a tener nuestra fe? Octava implicación, caminar con Dios es Jesucristo. Díganme, ¿qué hace falta para caminar? Pues normalmente un camino, ¿verdad? Y si vas a caminar con Dios, ¿cuál es el camino? Jesús dijo en Juan 14:16, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino para ir con el Padre. Nadie se salva, nadie se salvará y nadie se ha salvado si no tienen la fe puesta en Jesucristo. No hay forma, ni los del Antiguo Testamento ni los del Nuevo Testamento.
Romanos 6:23 dice, porque la paga de pecado es muerte, la vimos al inicio, pero la segunda parte del versículo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero quizás alguien de aquí esté pensando, bueno, pero Enoc, Moisés, Abraham, Jacob, pues no conocían a Dios. Y tienen razón. Ellos no conocían el detalle del plan de Dios. Y la revelación completa de Jesucristo no la tenían, ni cómo Él en la cruz iba a hacer ese sacrificio para salvar a los pecadores. Ellos tuvieron más bien, ellos vieron hacia adelante, ellos tuvieron fe en la promesa que Dios les había dado en Génesis 3:15. Recuerdan que les dije que recordaran. Ahí tenemos la promesa de un Redentor que iba a venir. Y esa promesa fue pasada de generación en generación, desde Adán, Sed, Enoc, hasta nuestros días, hasta la venida del Mesías. Ellos miraban hacia adelante. Nosotros ahora miramos hacia atrás, en ese sacrificio ya realizado en la cruz. Tú no vas a poder caminar con Dios y agradarlo si no entregas tu vida a Cristo por fe. Todos estos personajes de los que hablé ahorita, en Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta última parte de confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra se está refiriendo a que ellos creían que realmente ellos no eran de esta tierra, sino que su patria era la patria celestial. Así que Enoc le creyó a Dios, tuvo fe en la promesa de un Redentor. Su testimonio fue de agradar a Dios y Dios se lo llevó. Dime tú, entonces, ¿dónde está colocada tu fe y tu esperanza? ¿Está realmente colocada donde debe estar? ¿Cuál es el testimonio de caminar con Dios? Enoc tuvo el testimonio de agradar a Dios. Él tenía un corazón dispuesto a obedecer a Dios, lo cual muestra su fe y su amor por el Creador. Juan 14:23 dice que Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada. Si tú amas al Señor y guardas su palabra, el Señor mismo vendrá a ti a morar en ti. Y la vida de Enoc fue transformada y nuestra vida será transformada por el Espíritu Santo que se convierte en nuestra guía para todo. Y nuestra vida debe demostrar el fruto del Espíritu que es, como dice ahí el versículo de Gálatas 5:22 al 24, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es el dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El fruto del Espíritu es que en las circunstancias más difíciles vas a tener amor por quien te ofende. Vas a estar gozoso aún en las circunstancias más delicadas y que te hacen sufrir. Vas a tener paz en el problema más angustiante que tengas. Vas a ser paciente con las personas más desesperantes, benigno con todos y así. Y aunque tú no lo entiendas, por qué pasan ciertas cosas que te harán dudar del amor de Dios, incluso a veces hasta de su existencia, mantente fiel. Enoc, seguramente en sus 365 años de vida, él pasó por muchas de estas situaciones. Sin embargo, él se mantuvo fiel, él se mantuvo obedeciendo a Dios y tratando de hacer todo para su gloria, y fue llevado al cielo. Cuando caminas con Dios, entonces tu vida es transformada y muestras el fruto del Espíritu. Si no se puede ver una diferencia clara entre tu vivir diario con alguien que no conoce a Dios, es que no estás caminando con Dios. Pero además hay otras consecuencias. Intimidad con Dios. Al caminar con Dios se conoce mejor y se puede tener una relación más profunda e íntima con Él. Tus tiempos de devocional
y tu lectura de la Biblia serán más significativos y más satisfactorios. 2. Santidad. Como resultado de la intimidad con Dios, podemos vivir de manera santa y agradable a Dios, evitando el pecado. Recuerden ese dicho que dice, el que anda con lobos, ¿sí? Nosotros vamos a andar con Dios. Imagínense, vamos a tener dirección y propósito. Enoc fue elegido para cumplir un propósito que tenía Dios para él, y el caminar con él lo pudo cumplir. Si nosotros caminamos con Dios, descubriremos nuestro propósito y dirección en la vida y protección. Caminar con Dios llevó a Enoc al cielo. Si nosotros queremos caminar con Dios, también seremos bendecidos en esta vida y en la venidera. Y la quinta consecuencia y la más importante, la muerte es derrotada. Quizá ni tú ni yo ni nadie de las personas que estemos aquí vivas en el mundo el día de hoy podamos evitar la muerte física. Pero si nuestra fe está puesta en Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, evitaremos la muerte espiritual eterna. Pablo dijo en su primera carta de Corintios, el capítulo 15, del versículo 54-57, dijo, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea, vamos a ser transformados de corruptible a incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Moriremos físicamente? Sí, pero la muerte ya es inofensiva, ya es inocua, pues por medio de Jesucristo tenemos victoria sobre el aguijón del pecado, que es la muerte eterna. Pero además, ¿quién sabe? En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 15 al 18, el mismo Pablo dice que Jesucristo vendrá por su iglesia y que si aún estamos con vida cuando esto suceda, seremos arrebatados, seremos traspasados como Enoc. ¿No te emociona eso? ¿No te gustaría estar entre estas personas que no van a ver la muerte física? Yo siempre digo, realmente creo que no le tengo miedo a la muerte. Lo que me atemoriza es el proceso de pasar por la muerte, es el proceso. Entonces, imagínense, no pasar por ese proceso. Si queremos eso, entonces tengamos fe, creámosle a Dios, agradémosle y caminemos con Dios. Pero bueno, ¿y si no lo hacemos? ¿Cuáles serían las consecuencias si no lo hacemos? Sin lugar a dudas, el problema para no caminar con Dios es la falta de fe. No se cree que aquel que calmó tormentas, que levantó muertos de sus tumbas, que alimentó a 5,000 con 5 pececillos, no creemos que pueda hacer algo en nuestra vida. Y al no creerle, no se tiene un temor reverente a Él de que va a hacer lo que dijo que haría, sea a favor o en contra. Y cuando no se camina con Dios, vamos a experimentar pérdida de conexión con Dios. Nuestra vida espiritual estará vacía, incompleta e insatisfactoria hasta que definitivamente la dejemos. Vamos a tener pérdida del propósito y dirección, y al no tener la guía del Espíritu Santo, pues vamos a perder esa dirección y nuestra vida va a carecer de propósito. Vamos a vivir por vivir, andando de aquí para allá y diciendo, es que no me hallo en ninguna parte. Vamos a vivir en pecado. Al alejarnos de Dios, nuestros corazones se vuelven al pecado y siendo atrapados por el camino del mundo y sus costumbres. Y aquí es entonces donde damos entrada al divorcio entre cristianos, a las borracheras en las reuniones entre cristianos, al adulterio y la pornografía entre cristianos, incluso a la apostasía. Y vamos a aceptar como buenas las filosofías del mundo, como es la filosofía de la identidad de género, los LGBT, la legalización del aborto, etcétera. Vamos a tener también pérdida de paz y gozo
al no tener a Dios como nuestro refugio, como nuestra roca fuerte, como nuestro consuelo, nuestra vida estará llena de ansiedad y de temores. Y 5, vamos a tener consecuencias eternas. Puede llegarse al extremo de que si tú no has confiado en Jesús, aunque lo conozcas acá intelectualmente, pero si tú no has confiado en Él, vamos a enfrentar las consecuencias eternas de la separación de Dios. Y no hay forma fácil de decirlo. Nos enfrentaremos a la condenación eterna en el infierno. Así de claro. Conclusión y aplicación. La vida de Enoc es un recordatorio a nosotros de que hombres y mujeres ordinarios y con vidas comunes y corrientes, como tú, como yo, como todos los que estamos el día de hoy aquí, con todas las circunstancias que estas vidas comunes y corrientes implican, podemos tener una relación extraordinaria con Dios y disfrutar una relación constante y cercana con Él. Y el día de hoy Dios nos reta. A mí me retó cuando hice este estudio y quiero que los rete ustedes. ¿Aceptan el reto de hoy en adelante tomar la decisión de caminar con Dios, con fe, obedecerlo y buscar agradarle en todo, implique lo que implique? Proverbios 1:33 dice: pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Y yo cuando lo leí dije, pues es cierto, si nosotros obedecemos a Dios vamos a vivir tranquilos, porque no vamos a hacer nada malo y no va a haber quien nos acuse, quien nos reproche. Sosegado, ¿por qué? Porque al hacer lo que le agrada a Dios, nuestra alma va a estar tranquila. Y dice, y sin temor del mal. Y si por causa de esto tenemos problemas, ¿qué es lo peor que puede pasar? O lo mejor en este caso, pues morir y vamos a estar en la presencia de Dios. Así que para reflexionar te dejo esto. ¿Qué te impide caminar con Dios el día de hoy? ¿Qué te está impidiendo tener una comunión como esta que vimos de Enoc con el Señor? ¿Has puesto tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es el único camino al Padre y a la vida eterna? Yo no sé cuántos años Dios nos tenga reservados, pero yo quiero que si voy a vivir 365 años como Enoc, o 969 como Matusalén, o solamente unos pocos años como vivió Abel, sea como sea, quiero que sea una vida entregada a Dios, que deje un testimonio, que deje un legado espiritual para las futuras generaciones y que ellos puedan ver a través de mi testimonio, no que me vean a mí, sino que vean a Jesucristo, que puedan conocerlo a Él y que puedan querer y que quieran aceptarlo como su Señor y Salvador. Amén. Vamos a orar.